Informes. En este video veremos qué son y cómo podemos crearlos. Los informes nos permiten visualizar, formatear y resumir datos e información de una base de datos. Se utilizan para archivar datos de forma impresa, para mostrar o distribuir un resumen de los datos, para aportar detalles sobre un registro concreto y también para crear etiquetas. Los informes pueden estar originados en una tabla o varias tablas o también en consultas. Los informes tienen diferentes áreas. Un área de encabezado de informe, encabezado de página, encabezado de grupo, detalle, pie de grupo, pie de página y pie del informe. Veamos cada uno de ellos. El encabezado de informe se utiliza para mostrar información que normalmente aparece en una página de portada, como por ejemplo un logotipo, un título, una fecha. Siempre se mostrará al inicio del informe. El encabezado de página se utiliza para repetir títulos en todas las páginas, como por ejemplo los títulos de los datos que se muestran. Este encabezado de página se mostrará siempre al inicio de cada página. Encabezado de grupo. Se utiliza para mostrar el nombre del grupo. Por ejemplo, si los datos están agrupados por empresa, se verá la razón social. En este caso, estamos visualizando como encabezado de grupo las diferentes razones sociales. Siempre se mostrarán al inicio de cada grupo. El área de detalle se utiliza para colocar los controles que constituyen el cuerpo principal del informe, como son los datos. Aquí estamos viendo, para cada uno de los grupos, el detalle de los mismos. El pie de grupo se utiliza para mostrar información de resumen de grupo, por ejemplo, el total de importes. En este ejemplo, como los datos están agrupados por empresa, estamos viendo debajo de cada grupo de empresa cada uno de los importes totales. Esta área siempre se mostrará al final de cada grupo. El pie de página se utiliza para imprimir números de página o información sobre cada página. Siempre se mostrará al final de cada página. Y finalmente, el pie del informe se utiliza para mostrar resúmenes totales de los informes o para realizar algún comentario. En este ejemplo, estamos viendo la cantidad total de trámites realizados. El pie del informe siempre se mostrará al final del informe. Veremos cómo se crean los informes. Para crear un informe, haremos clic en la cinta Opciones Crear y elegiremos la opción Asistente para informes. En el primer paso del Asistente para informes, debemos elegir el origen de los datos. Recordemos que el origen de los datos puede ser una tabla, varias tablas o una consulta. Elegiremos en este caso la tabla de pilotos. Una vez que hayamos elegido el origen, debemos incluir aquellos campos que queremos visualizar en el informe. Para este ejemplo, incluiremos el número de piloto, el apellido del piloto, el nombre del piloto y su nacionalidad. Con estos botones podremos incluir de a uno o podemos incluir todos los campos. Con este botón podremos quitar algún campo del informe o quitarlos todos. Una vez que hayamos elegido los campos que queremos incluir en nuestro informe, haremos clic en el botón siguiente.
El siguiente paso es elegir, opcionalmente, algún nivel de agrupamiento. En este primer ejemplo, no incluiremos ninguna opción de agrupamiento. Haremos clic en el botón Siguiente. Aquí podremos elegir opcionalmente si queremos algún tipo de ordenamiento por algún campo. Por ejemplo, podríamos ordenar los datos visualizados ascendentemente por el apellido del piloto y por el nombre del piloto. Con estos botones de ascendente podremos elegir el tipo de ordenamiento. Recordemos que el ordenamiento es una configuración opcional. Iremos al siguiente paso. Aquí deberemos elegir la distribución de estos datos y la orientación de la hoja. Para cada una de las opciones de distribución, podremos hacer clic y visualizar en el panel de muestra. Para este ejemplo, elegiremos la opción tabular. Deberemos elegir también la orientación de la hoja. Es importante que definamos la orientación de la hoja en este momento, ya que luego podrá ser posible modificarlo, pero no será tarea sencilla. Haremos clic en el botón Siguiente. Finalmente, deberemos escribir el título que le queremos aplicar a este informe. Este título será el nombre del objeto bajo el cual identificaremos a este informe. Lo llamaremos Listado de pilotos. Haremos clic en Finalizar y estaremos viendo nuestro informe. En este caso, estamos viendo la vista preliminar del informe. Si queremos cambiar de vista, utilizaremos el botón de vistas. Para modificar el diseño de este informe, iremos a la vista Diseño. Aquí estamos viendo la estructura de nuestro informe. Como vemos, tenemos en el área de encabezado del informe el título de nuestro objeto. Además de editarlo, podremos utilizar desde la cinta Opciones Inicio los diferentes formatos. También, al igual que cualquier control, recordemos que posicionándonos sobre el mismo objeto y presionando el botón derecho del mouse, podremos acceder a sus propiedades. Desde aquí tendremos acceso a todas las propiedades de este control, ya sean las propiedades de formato, las propiedades de datos, de eventos, otras, y en la categoría Todas tendremos todas las propiedades de este objeto. Por ejemplo, cambiaremos el color de la fuente. También es posible cambiar el color de fondo de esta área posicionándonos en alguna parte vacía del área y presionando el botón derecho del mouse. Desde ahí podremos elegir la opción de propiedades. Dentro de las propiedades podremos cambiar en la categoría de formato el color de fondo. Como vemos también, en el área encabezado de página se han colocado automáticamente los nombres de los campos. Recordemos que estas identificaciones surgen de los nombres de campos o de la propiedad título que hayamos indicado en la configuración de cada uno de estos campos de la tabla. Estos objetos también pueden ser editables. Por ejemplo, seleccionaremos los mismos y cambiaremos el color de fuente. En el área de detalle estamos visualizando los campos que hemos incluido en este informe. En esta área finalmente se mostrará el detalle de nuestro informe. En el pie de página automáticamente se han colocado los controles de la fecha y hora y la numeración de páginas. Esto también podremos modificarlo. Y el área del pie de informe en este caso está cerrada. Podremos extender esta área y podremos colocar aquí algún control. Cada uno de estos controles podrá ser modificado también en su tamaño. Podremos mover cada uno de estos controles a la posición donde deseemos. También es posible incluir en un informe otros controles. Por ejemplo, podríamos colocar un logo. Para ello deberemos activar el panel de controles. Desde la cinta Opciones Diseño podremos agregar controles. Desde aquí podremos agregar etiquetas si necesitamos incluir títulos, cuadros de textos en el caso de querer agregar nuevos cuadros en los cuales se visualice algún dato. También podremos agregar
imagen, como por ejemplo un logo. Veamos ahora cómo se visualiza nuestro informe. Para ello iremos a la vista preliminar. Aquí estamos viendo el listado de nuestros pilotos. Guardaremos los cambios que hemos realizado en este informe. Para abrir un informe podremos hacer doble clic sobre el mismo. En este caso estaremos viendo la vista preliminar. Si queremos cambiar a la vista diseño, recordemos utilizar desde la cinta opciones inicios las diferentes formas de vistas. También es posible ingresar a la vista diseño posicionándonos sobre el objeto y presionando el botón derecho del mouse, eligiendo la opción vista diseño. Es posible modificar el origen de este informe accediendo a las propiedades del informe. Para ello haremos un clic aquí y presionaremos botón derecho del mouse y accederemos a las propiedades del informe. En la pestaña de datos veremos la propiedad de origen del registro. En esta propiedad estaremos viendo cuál es el origen de registro de este informe. Desde aquí podremos cambiar a otro origen. Si necesitamos incluir algún campo que tenemos en nuestro origen de datos, pero que no estamos visualizando en el informe, podemos utilizar desde la cinta Opciones Diseño la opción Agregar campos existentes. Esto nos traerá los campos del origen del registro. Y desde aquí podremos elegir aquellos campos que queremos incluir en nuestro informe. Crearemos un informe basado en una consulta. Es importante recordar que para crear un informe basado en una consulta, primero deberemos crear nuestra consulta y asegurarnos que la consulta funcione correctamente. En este caso ya tenemos creada la consulta que permite visualizar de los resultados del rally datos como el código de vehículo, la categoría del vehículo, el tipo de vehículo, el número de etapa, el año del rally, el tiempo utilizado y el indicador de finalizada, ya que solo queremos incluir en nuestro informe aquellos resultados de las etapas que han sido finalizadas. Por lo tanto, hemos establecido el criterio verdadero para el campo finalizada. Si ejecutamos esta consulta, estaremos viendo los resultados de las etapas únicamente de las que han sido finalizadas. Ahora podremos crear nuestro informe. Para ello iremos a la cinta Opciones Crear y elegiremos el asistente para informes. Ahora elegiremos como origen de los datos nuestra consulta. Incluiremos todos los campos. Iremos al siguiente paso. Como el origen de los datos está basado en diferentes tablas, Access nos pregunta cómo deseamos ver los datos. Podríamos visualizarlo por la tabla Vehículos. De esta forma estaríamos viendo como encabezado de grupo la categoría y el tipo de vehículo. También podríamos visualizarlo por la tabla de tipos vehículos. En este caso tendríamos un primer nivel de agrupamiento por tipo de vehículo y un segundo nivel de agrupamiento por categoría. O podremos elegir visualizar por resultados. Iremos al siguiente paso y aquí tendremos la posibilidad de elegir algún nivel de agrupamiento. Elegiremos como opción de agrupamiento la categoría. Para ello seleccionaremos la categoría y agregaremos este campo como campo de agrupamiento utilizando este botón. Ahí estamos viendo la categoría como nivel de agrupamiento. También es posible agregar otros niveles de agrupamiento. Quitaremos el número de etapa y solo dejaremos como nivel de agrupamiento la categoría. Para esta configuración estaremos viendo las diferentes categorías como encabezado de grupo y dentro de cada una el detalle de los diferentes resultados de los vehículos para cada una de las categorías. Iremos al siguiente paso. Al haber utilizado un nivel de agrupamiento, se habilitará el botón de opciones de resumen. Si hacemos clic en este botón, estaremos viendo algunos campos de los cuales podemos aplicar la función de sumatoria, de promedio, de mínimo o máximo para generar como pie de grupo.
Si utilizamos en la opción promedio para el tiempo utilizado, estaríamos viendo para cada categoría el promedio de tiempos utilizados de las etapas finalizadas. Haremos clic en aceptar. Iremos al siguiente paso. Cuando hemos utilizado niveles de agrupamientos, las distribuciones pueden ser en pasos, en bloque o en esquema. Utilizaremos la opción en pasos. Utilizaremos como orientación de la hoja vertical. Haremos clic en siguiente. Y finalmente, daremos un título a nuestro informe. Finalizaremos. Aquí estamos viendo nuestro informe, en el cual estamos viendo para cada una de las categorías los diferentes resultados. Pasaremos a la próxima página. Seguimos viendo los de la categoría camión. Y aquí, al finalizar el listado de camiones, estaremos viendo el promedio de los tiempos. Este promedio de tiempos, como está incluido en el pie del grupo camión, solo incluirá en este promedio los tiempos utilizados por los camiones. También hará lo mismo para coches y para motos y cuatriciclos. Iremos a la vista de diseño. Al haber elegido niveles de agrupamiento, estamos viendo, además de las áreas de encabezado del informe, encabezado de página, detalle, pie de página y pie del informe, un área de encabezado categoría y un área de pie de categoría. El área de encabezado categoría aparece porque hemos elegido agrupar los datos de este informe por categoría. Por cada nivel de agrupamiento que elijamos en el asistente, estaremos viendo un encabezado de grupo diferente. En el pie de categoría, estamos viendo el promedio de tiempos de los vehículos que se detallan para este grupo de categoría. Podremos quitar esta leyenda seleccionándola y presionando la tecla suprimir. Y podremos ahora mover la etiqueta de promedio junto con el promedio. El promedio podemos personalizarlo. Para ello, seleccionaremos el objeto, presionaremos botón derecho y accederemos a sus propiedades. Desde aquí podremos elegir su formato y la cantidad de lugares decimales. En este caso utilizaremos 0. Modificaremos también el formato de la categoría. Utilizaremos un relleno en este caso, un color de fuente blanca y cambiaremos su tamaño. Veamos cómo queda nuestro informe. Ahí estamos viendo cada una de las categorías con el formato que hemos establecido. Al final del grupo estaremos viendo el promedio sin decimales. Aquí estamos viendo ahora el nuevo agrupamiento, en este caso de coche. Al finalizar el grupo coche estaremos viendo el promedio de tiempos utilizados por los coches. Luego veremos la categoría de cuatriciclo. Al finalizar los cuatriciclos estaremos viendo el promedio de tiempos únicamente de los cuatriciclos. Y finalmente la categoría moto, donde al finalizar la misma estaremos viendo el promedio de tiempos utilizado por las mismas. Como ya lo hemos dicho, podremos agregar nuevos controles a nuestro informe. Por ejemplo, supongamos que queremos incluir al pie del informe la cantidad de registros incluidos en este informe. Para ello, extenderemos el área del pie del informe y agregaremos un control que permita obtener la cantidad de registros. Para incluir controles, deberemos ir a la cinta Opciones Diseño y desde Controles agregar un cuadro de texto. Incluiremos como etiqueta el texto Cantidad de registros.
Daremos una ubicación y un ancho adecuado para esta etiqueta. Y ahora deberemos generar la función que permita contar los registros. Para ello, haremos clic en la parte derecha del cuadro de texto, presionaremos botón derecho del mouse y haremos clic en la opción Propiedades. Dentro de las propiedades deberemos ir a la pestaña de datos y generar en la opción Origen del control nuestra función. Podremos acceder al generador de expresiones generando aquí nuestro cálculo. Utilizaremos para obtener la cantidad de registros dentro de funciones incorporadas la función cuenta. Para contar todos los registros podemos utilizar la opción comodín, el asterisco. Haremos clic en aceptar y cerraremos el cuadro de propiedades. Veamos ahora el resultado. Al final del informe estaremos viendo la cantidad de registros totalizados en este informe. Como este control está incluido en el pie del informe, se consideran todos los registros del informe. Si este control lo copiamos y lo pegamos en el pie de categoría, Access nos mostrará para cada una de las categorías la cantidad de registros que detalló. Veamos, para la categoría camión estamos viendo que hay 106 registros. Para la categoría coche hay 139 registros. Para la categoría cuatriciclo hay 71 vehículos. Y para la categoría moto hay 35 vehículos, lo que totalizan 351 vehículos. Para agregar, modificar o eliminar niveles de agrupamientos y ordenamientos, podremos desde la cinta de opciones diseños utilizar la opción agrupar y ordenar. Desde aquí podremos manejar los diferentes niveles de agrupamientos. Si queremos, por ejemplo, eliminar el pie de categoría, podremos posicionarnos en el agrupamiento de categoría, hacer clic en el botón más y elegir la opción con una sección de pie y cambiar a la opción sin una sección de pie. En este caso, como tenemos incluidos los dos controles, Access nos dará un mensaje pidiendo confirmación de esta eliminación, teniendo en cuenta que tenemos contenido en esta área. Al hacer clic en sí, el área desaparecerá junto con los controles. Si queremos eliminar tanto el encabezado como el pie de grupo, podremos elegir desde el agrupamiento el botón de eliminar. En este caso, eliminará tanto el encabezado como el pie. Para agregar nuevos niveles de agrupamientos desde la vista diseño, podremos hacer clic en agregar un grupo. En este caso, volveremos a elegir como nivel de agrupamiento la categoría. Veamos que se ha generado el área de encabezado categoría. Ahora deberemos incluir el campo categoría para que se visualice. Para ello haremos clic en agregar campos existentes y tomaremos el campo categoría arrastrándolo al área de encabezado categoría. Observemos que el campo se ha incluido junto con la etiqueta. Como la etiqueta la tenemos en el área de encabezado de página, la quitaremos. Volveremos a darle el formato que tenía originalmente. Y para incluir un pie de grupo, deberemos, desde el grupo en el cual queremos incluir el pie, hacer clic en el botón más y en la opción sin una sección de pie deberemos modificarla por una sección de pie.
Aquí estamos observando que se ha generado el área pie de categoría. Aquí podremos incluir nuestros totales o los controles que deseemos. Incluiremos, en este ejemplo, el promedio sobre los tiempos utilizados. Para ello iremos desde la cinta Opciones Diseño a Controles y elegiremos Cuadro de texto. Haremos un clic en el área donde lo queremos incluir y ahora configuraremos este cuadro. Como etiqueta colocaremos el texto promedio. Ahora deberemos generar la función que permita calcular el promedio de tiempos. Para ello haremos clic en nuestro cuadro de texto y presionaremos el botón derecho del mouse para acceder a sus propiedades. Aquí, desde la pestaña de datos, iremos en origen del control al generador de expresiones. Buscaremos nuestra función promedio. Para ello abriremos funciones incorporadas y buscaremos la función promedio. Pegaremos esta función en nuestro panel y ahora deberemos indicar sobre qué campo queremos aplicarle esta función promedio. Desde el informe Listado Resultados Etapas Finalizadas, que es nuestro informe, deberemos elegir el campo sobre el cual vamos a aplicar esta función. Buscaremos entonces el campo Tiempo Utilizado. Debemos tener en cuenta que también tenemos la etiqueta referida a este campo, como es este caso. El promedio debe ser aplicado sobre el campo Tiempo Utilizado. Por lo tanto, elegiremos este campo haciendo doble clic sobre el mismo. Ya nos ha quedado establecida la función promedio sobre el campo Tiempo Utilizado en nuestro informe. Haremos clic en Aceptar y finalmente cerraremos el cuadro Propiedades. Veamos los resultados. Para camión, estamos viendo su promedio. Para coche, estamos viendo su promedio. Para cuatriciclo, estamos viendo su promedio. Y para moto, estamos viendo su promedio. Como vemos, estas funciones, de acuerdo a donde se coloque, darán diferentes resultados, contemplando los registros que correspondan a dicha área. También podremos agregar, modificar o eliminar ordenamientos. Para ello, utilizaremos la opción Agregar un orden.